Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Peláez, de licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad del Quindío, y en este video vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento deportivo. Vamos a mencionar cuatro. El primero que vamos a mencionar es el principio de la sistematización. Como su nombre lo indica, ese principio se aplica de una forma ordenada y sistemática para que sea mucho más efectivo en la persona que estamos entrenando. Bueno, este principio consta de tres características: de lo poco a lo mucho, de lo sencillo a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido. Listo. En el segundo principio, que es de conciencia de actividad, pues hay diferentes características y diferentes acciones que se deben desarrollar con el estudiante o el deportista en este caso. Bueno, primero debe haber una relación consciente que debe tener el deportista con el entrenamiento deportivo, y también debe tener, por decirlo así, unos objetivos claros y específicos y el por qué realiza estos entrenamientos. Esas son las características principales. También hay unas diferentes acciones. Bueno, estas acciones son las siguientes. La primera es una orientación adecuada de los objetivos que debe tener el sujeto para realizar las siguientes tareas asignadas o simplemente para realizar el entrenamiento. El siguiente punto es que las explicaciones siempre deben de tener un soporte científico. No puede ser algo que porque simplemente se vio o lo vio en otro entrenador y explicarlo, no. Siempre las bases deben ser de forma científica y que se le alcance al grupo o del sujeto que se está entrenando en ese momento. Bueno, en este principio también es muy importante tener la simulación, un mecanismo estimulativo para el entrenador pueda rendir sus frutos cuando se explique al sujeto o al deportista en este caso. El estímulo debe ser algo que pueda realizar para que pueda salir adelante y pueda rendir sus frutos. Bueno, acá el entrenador debe tener una preparación teórica clara con científicos, autores, y así poder pues llegar más fácil al deportista o al sujeto. ¿Qué pasa acá? Que el sujeto siempre se debe estar preparando de una forma específica, dependiendo pues la tarea que se le asigna o el deporte que él esté practicando en este momento. Y pues la última acción que debe tener en cuenta el entrenador es que el razonamiento debe estar por delante de todo, debe ser un entrenamiento razonable. Listo. El siguiente principio es de accesibilidad e individualización. ¿En qué consta este principio? Este es un principio que usted debe trabajarlo dependiendo del deportista con el que se está trabajando, valga la redundancia. Entonces, acá el plan de entrenamiento es muy individualizado, pero teniendo en cuenta algunos factores externos, como son la accesibilidad que tiene esa persona para realizar o ejecutar el plan de entrenamiento. Entonces, acá va muy de la mano a diferentes circunstancias, y también va muy de la mano al principio de sistematización, porque es un plan de entrenamiento que se ejecuta de lo simple a lo complejo o de lo poco a lo mucho. Y pues hay algunos elementos también que se deben tener en cuenta en este principio, como son la cronológica, la biológica, el nivel de asimilación del individuo, el, el metabolismo que maneja, las cargas que se pueden manejar con esa persona. Pero entonces todo eso va también dependiendo de la posibilidad y de los elementos que esa persona tenga para la realización de los ejercicios. Y el último, el principio sensoroperceptual, que se define como, en su esencia, el conocimiento que se tiene sobre el sujeto o el individuo que se va a trabajar. En este se relaciona mucho la integralidad sobre pues las formas de enseñanza, por dónde se puede enseñar y los métodos que se deben hacer. Este es
por decirlo así, el conocimiento previo para realizar y ejecutar un entrenamiento. Aquí es el resultado que se quieren tener después de plantar los objetivos en ese deportista. Bueno, este principio tiene diferentes manifestaciones. La primera de esas es la asimilación y premisas del movimiento que tiene el individuo como tal. El segundo es la condición a la hora de perfeccionar los movimientos dependiendo ya sea de la experiencia, desde la parte visual o simplemente desde el entrenamiento realizado. Bueno, y los métodos que se utilizan para ese punto mencionado anteriormente son visuales, ya sea tanto directo como indirectamente, auditivo o propioceptivo. Esos son los métodos más eficaces que se pueden ver a la hora del entrenamiento. Y pues cabe resaltar que todo esto va desde los diferentes métodos de enseñanza, medios de enseñanza o diferentes tipos de entrenamiento que se pueda realizar en ese individuo. Ya para finalizar, pues esos son los 4 principios, lo que habla sobre la teoría del entrenamiento deportivo, sobre eso, cómo se aplica y pues desde diferentes puntos de vista de diferentes autores que se pudo pues buscar y analizar.